¿Por qué fallan tanto las encuestas? Esa es una pregunta que se hacen habitualmente elección tras elección, cuando vemos que los resultados pronosticados por las distintas encuestas suelen fallar estrepitosamente y ser muy distintos a los resultados que ocurren realmente en las elecciones. Y normalmente se dan explicaciones de son encuestas compradas, son encuestas manipuladas, se hacen para manipular el voto y en muchos casos puede ser verdad. Pero, aunque las encuestas se hiciesen de manera perfecta según los mejores estándares estadísticos, aún así las encuestas seguirían fallando. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es preguntar a un conjunto pequeño de la población qué piensa sobre determinado tema para intentar extrapolarlo y saber lo que piensa el conjunto de la población sobre ese tema. Así, hay encuestas de todo tipo. ¿Qué te parece este nuevo tipo de leche que estamos lanzando al mercado? ¿Qué opinión tienes sobre la presidencia de Donald Trump si no vives en Estados Unidos? ¿O cuáles son los principales problemas del país o cuáles son tus valores? Me da igual, hay encuestas de todo tipo y color. Pero las encuestas políticas, las encuestas electorales, tienen una característica. Son las únicas encuestas que se comprueba el resultado. ¿Qué quiero decir? En todas las demás encuestas, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué sentimiento te produce? ¿Qué te parece este nuevo producto? No hay manera de testear si realmente lo que está diciendo la población es verdad o no. Sin embargo, en las encuestas electorales, que se pregunta a quién vas a votar dentro de 6 meses, 3 meses, 1 año o 2 semanas, ahí sí podemos comprobar luego con el voto efectivamente emitido en las urnas a qué ha votado la población. ¿Y qué ocurre? Que en las únicas encuestas que lo podemos comprobar, nos damos cuenta de que suele haber márgenes de error y fallos muy grandes. ¿Por qué? Pues porque en el fondo a la inmensa mayor parte de la población no le importa el tema sobre el que estás preguntando. Imagínate, es un martes por la mañana, a mediodía, y tú estás saliendo del trabajo y de repente te paran y tú estás pensando en un problema realmente importante para ti. En ese momento estás pensando, ¿me habré acordado de descongelar el pollo esta mañana para poder tener pollo para comer? Y si me queda pollo para comer descongelado, ¿cómo me gustaría prepararlo hoy? Esa es una pregunta que sí te importa y sobre la que sí tienes una opinión. Y de repente te paran y te dicen, hey, caballero, ¿qué opinión tiene usted sobre la presidencia? Pues la verdad es que no me importa. Oiga, ¿a quién va a votar usted dentro de 3 meses? Pues la verdad es que no lo he pensado. Hay elecciones dentro de 3 meses. Estoy muy estresado, tengo muchas cosas que hacer. Y alguien dirá, ¿pero cómo no lo van a pensar? Sí, aquellos que hacen las encuestas y aquellos que leen las encuestas, y yo me incluyo, somos un segmento de la población relativamente pequeño y muy friki de la política. Nos encantan esos temas. Claro que nosotros sí tenemos opinión, pero gran parte de nuestros compatriotas, gran parte de los ciudadanos, no son frikis de la política. Están en sus cosas, están pensando en que la pequeña le ha suspendido matemáticas y están pensando en cómo pagar la ortodoncia del mayor y están pensando que su madre tiene que hacer una prueba médica, ojalá que no sea nada grave. Problemas reales importantes que les afectan. Lo de la política les pilla un poco lejano, lo oyen en las noticias y poco más. Por tanto, es probable que gran parte de los ciudadanos no sepan a quién van a votar dentro de 3 meses. Por tanto, si no lo saben los ciudadanos, necesariamente no lo saben las encuestas que les preguntan a los ciudadanos. O si lo saben los ciudadanos, a lo mejor no son consistentes y lo que digo que voy a votar dentro de 3 meses, a lo mejor no lo voto, porque he cambiado de opinión. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay especialistas electorales que se dedican a calcular sobre un 1% quién va a ganar la siguiente elección. Y a ellos les parece ese 1% súper relevante, pero ese 1% no dice nada. Yo no digo que las encuestas no sirvan para absolutamente nada, porque sí que hay parte importante de la población que tiene una opinión sobre el tema y sí que lo primero que se le ocurre es soltar a la población cuando le preguntas ¿cuáles son los principales problemas del país? Probablemente la inmensa mayor parte de la población y la inmensa mayor parte de los encuestados no se han parado un minuto de su vida a pensarlo, pero sí que tiene valor cuando se paran un minuto de su vida a pensarlo qué ideas sueltan. Pero no van a ser ni muy consistentes, ni muy sofisticadas, ni muy elaboradas, porque no lo han pensado mucho.
Por tanto, esos resultados nos sirven de tendencia. Esto es, de manera general, en una línea muy general, podemos decir que más o menos los ciudadanos piensan tal. Ojo, el problema es que las elecciones se ganan por menos de un 1% del voto o se ganan por pequeños márgenes. Márgenes que están muy por debajo del margen de error que tienen las encuestas en general cuando los ciudadanos no han pensado mucho sobre el tema que tendrían que pensar o que se supone que están pensando. Ese es el problema real de las encuestas y el que no quieren reconocer todos los analistas de encuestas electorales que viven de vender las encuestas, o incluso gran parte de los sociólogos o aquellos en ciencias sociales que le dan muchísima importancia a las encuestas. De hecho, los que hacen marketing y van a lanzar nuevos productos no le dan casi ninguna importancia a las encuestas. Le dan mucho más importancia a los focus group o le dan mucho más importancia a testear con pequeñas muestras en el mercado, porque ellos sí se juegan su dinero y ellos sí tienen razón. Y saben que si van a hacer las encuestas o a jugarse su dinero para lanzar un nuevo producto en base a encuestas, van a fracasar seguro. Saben que el comportamiento del consumidor es mucho más complicado que eso. Sin embargo, los científicos de ciencias sociales y no los analistas políticos que no se juegan su plata y que están al bla 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 bla, le dan tantísima importancia a las encuestas sin tener en cuenta que solo marcan tendencias o marcan perspectivas de largo plazo y poco más, porque no se pueden tener en cuenta en tanto en cuanto el último tanto por ciento. Y si esto ya es grave, imagínate en un país como Ecuador, donde el voto es obligatorio. Ojo, eso no quiere decir que vote al 100%, termina votando en torno al 80% de la gente. En países donde el voto no es obligatorio, termina votando entre el 50 a 60%. Por tanto, en torno al 30 o 20% de los votantes de Ecuador está desmotivado para votar, solo va a votar porque les obligan, desmotivado para informarse, y su voto probablemente será una elección de recuerdo en el último momento, van a la papeleta lo que les suena y ya está, porque solo están votando para conseguir la papeleta de votación que les permita para hacer trámites administrativos en los siguientes años. Por tanto, si ya es grave cualquier encuesta cuando tienes un voto obligatorio y en torno al 30% del voto simplemente va a votar porque le obligan, todavía es peor porque es muy fácil suponer que ese voto está completamente desmotivado como para informarse o ser consistente. En conclusión, las encuestas fallan, sí, y mucho, sí, pero no fallan porque sean mal hechas siempre o con mala fe, que algunas puede que sí. Fallan porque no pueden saber lo que a los ciudadanos no saben, porque en el fondo a los ciudadanos no les importa.